discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, amados hermanos. Gracia y paz del Señor. Gracias, hermano. Vamos a la carta que nos corresponde en esta mañana y que ya casi estamos terminando, la segunda carta de Pedro a los expatriados. Y estamos en el capítulo 3 y se me ha encargado exponer ante ustedes los versículos 3 al 6, pero voy a ser un poco atrevido y voy a tocar un poco del 7. Así que vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Como dije, mi encargo es exponer los versículos 3 al 6, pero me fue necesario por razones de hermenéutica y de homilética tocar un poco del 7. Procuraré de ninguna manera invadir lo que le corresponda al predicador en 8 días. Vamos a orar. Padre, gracias por tus misericordias, gracias porque nos concedes el privilegio de ser expuestos ante tus palabras de vida. Sabemos bien que no seremos destruidos por ella, sino que en tu misericordia y en esa gracia que nos concediste desde la eternidad, te has asegurado un remanente en el cual, Señor, nos has incluido, concediéndonos fe en Cristo, concediéndonos sabiduría, concediéndonos entendimiento de tus palabras, para que podamos ver y entender, para que podamos oír y comprender. Mas aquellos que son de la perdición verán, pero no entenderán, oirán, mas no comprenderán. Yo te ruego, Señor, entonces que tú en esta mañana nos asistas, como oraba el pastor y como oraba nuestro hermano Nicolás, que abras nuestro entendimiento, que vengas a nuestra mente, Señor, y que podamos comprender de tus palabras la verdad eterna del Evangelio que está allí, el tesoro que hay aquí, Señor, y que podamos salir enriquecidos, fortalecidos para hacer estas cosas que cantamos, de sembrar tus palabras donde quiera que estemos, esperando llegar a aquella playa dorada donde te veremos cara a cara y conoceremos tal cual fuimos conocidos. Gracias, Padre, por tan tamaño privilegio que nos concedes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos a ti. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pedro había escrito una carta a queridos hermanos que habían sido expatriados, es decir, ellos vivían como extranjeros en tierras lejanas a su patria. Estaban dispersos en las regiones del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Quise mostrarles a ustedes ese mapa, pero no fue posible.
Como lo dice al principio el versículo de esa carta, de modo que el propósito fue animar a estos cristianos que estaban sufriendo por su dispersión. Ahora bien, la verdad preciosa con que Pedro los anima es recordándoles que ellos están siendo guardados para alcanzar la salvación y que esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, se concretará cuando Cristo sea manifestado. Esto es, cuando Cristo venga. Ahora bien, amada iglesia, esto es lo que leemos en el primer versículo del capítulo donde estamos hoy. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. De modo que Pedro se ha propuesto mantener a los cristianos con un entendimiento claro acerca de la verdad sobre el regreso inminente de Cristo. No obstante, había ya algunos que negaban esta verdad. Así que mientras en la primera carta Pedro quiere despertar un limpio entendimiento acerca de la esperanza viva de la iglesia con respecto al regreso de Cristo, en su segunda carta, Pedro se propone dejar expuestos a los falsos maestros. Él quiere desenmascararlos, él quiere dejarlos en evidencia, él quiere contenerlos, refrenarlos, él quiere frenarlos de su extravío y sobre todo quiere vencerlos con el Evangelio. Así que dedica todo el capítulo 2 para describir su carácter, para dejarlos desnudos, para dejarlos expuestos. Pero en el capítulo 3, amados, Pedro centra su escrito en afirmar categóricamente que Cristo viene y con él viene su venganza. Así lo dice en el versículo 10: el día del Señor vendrá. Este pastor no tuvo ningún reparo en señalarlos y condenarlos. Ahora va a sumar una cosa más a su carácter perverso. Pedro señala que ellos se mofan de la verdad del retorno de Cristo y del juicio que traerá con él. Estos escarnios vienen a constituirse justo en un indicativo de lo cercano que está el día del Señor y por consiguiente lo cerca que está su reprobación. De estos falsos y burlones el apóstol ya ha dicho que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De manera que Pedro atribuye sus burlas como una marca de los últimos tiempos. Es por esta razón, amada iglesia, que he titulado este sermón Los burladores, una señal de los postreros días. Los burladores, una señal de los postreros días. Esto para los que están tomando nota. Amada iglesia, 4 elementos he hallado en nuestro texto. Nuestro primer elemento lo encontramos en el versículo 3, la existencia de los burladores. Nuestro segundo elemento está en la primera línea del versículo 4, la tesis de los burladores. Nuestro tercer elemento lo encontramos en la parte B del versículo 4, el argumento de los burladores. Y nuestro cuarto elemento lo encontramos en los versículos 5, 6 y 7, el inminente juicio que enfrentarán los burladores.
Permitidme, iglesia, esgrimir para ustedes estos 4 puntos. Abordemos pues con tranquilidad y despacio nuestro primer punto, la existencia de los burladores. Versículo 3, léanlo conmigo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amados hermanos, en el versículo leemos, sabiendo primero esto. Pedro enfatiza la gran importancia de estar conscientes, de saber bien, de tener bien presente lo que va a decir. Es importante estar concentrados en el asunto principal. La prioridad es afirmar a los hermanos en la verdad del mensaje profético acerca del regreso de Cristo y advertirlos sobre aquellos que procuran negar a como dé lugar los juicios de Dios y de paso con sus burlas quieren despojar a los creyentes de nuestra esperanza bienaventurada, de nuestra esperanza viva. Y por eso, para subrayar lo importante de esa profecía, con vehemencia el apóstol dice, sabiendo primero esto, ante todo. El pastor ahora dice, ante todo, tengan presente que estamos viviendo los últimos días. Este periodo de tiempo que comenzó cuando Cristo ascendió al cielo en una nube y que terminará justo con su regreso en una nube, tiene una gran marca, una gran señal, algo que lo distingue y algo que lo referencia. Esa marca son precisamente hombres burladores, hombres escarnecedores. Todo este espacio de tiempo se identificará por la gran proliferación de alborotadores de la verdad eterna del Evangelio. Estos procurarán a toda costa sabotear la fe cristiana y en especial saherir el regreso de Cristo, ridiculizar la esperanza viva y bienaventurada de la iglesia. Así que cuando Pedro dice, en los postreros tiempos vendrán burladores, no está pensando en tiempos lejanos o futuros a su tiempo, sino que él ya está viviendo esos postreros días. La presencia de los burladores es una clara señal que ya han llegado los postreros días. Ya hay burladores y detractores de la verdad del Evangelio. Ellos ya son una realidad, ya están presentes, ya existen, ya hay que estar alertas, ya hay que combatirlos, ya hay que vencerlos con la verdad de las Escrituras. Rápidamente, Pedro explica la naturaleza de la crítica de estos falsos maestros acerca del mensaje profético del Evangelio. Ellos utilizan la burla como un arma, como un medio para argumentar en contra de la segunda venida de Cristo y en contra de las verdades eternas del Evangelio Santo. Con un tinte irónico, este pastor se burla de ellos, afirmando que su existencia son la prueba misma de la verdad que ellos mismos niegan. Su forma de vida los condena. Ellos viven en sus propios deseos, andando en sus propias concupiscencias. Su estilo de vida es desordenado, su manera de comportarse los delata. Son dominados por pasiones sexuales desenfrenadas y sin control alguno. Como han reprimido la verdad de Dios en sus vidas, están vaciados de todo bien. Estas nubes sin agua carecen de los recursos de la gracia para dominar sus lujurias. Debido a su extravío, se burlan de la predicación que anuncia su regreso, y para reprimir en sus vidas la culpa del pecado, prefieren negar la segunda venida de Jesucristo y autoengañarse,
acerca de la venganza de Dios por su impiedad. En lugar de aceptar la verdad de las Escrituras, ellos esgrimen sus propias teorías. Y estas excusas que ellos dan nos llevan a nosotros directamente a nuestro segundo punto, la tesis de los burladores. Lean conmigo la primera línea del versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Amados hermanos, la iglesia en aquellos días creía que Cristo volvería de forma inminente en esos días. Precisamente esto era lo que los mantenía expectantes, mantenía a la iglesia primitiva alerta. Todo el tiempo ellos pensaron que Cristo regresaría en sus días. De hecho, la predicación de todos era lo que se conoce como la parousia. Esto es, que el Mesías que había venido a morir por el pecador había resucitado y que pronto regresaría. Por cierto, amada iglesia, esta es la misma verdad que ha de mantenernos a nosotros alerta hoy y por siempre. De hecho, esa es la intención de esta carta. Como ya se ha dicho, despertar nuestro entendimiento y en este caso acerca del advenimiento inminente de Cristo en nuestros días. Como pasaron los años y no regresaba, ahora estos burladores demandan una evidencia del regreso de Cristo. Ellos no creen que regresará y tampoco creen que con su regreso vendrá también el juicio para ellos. Dicen con desprecio y burla, ¿qué pasó con las promesas de su regreso? ¿Dónde está? Rápidamente se revela su incredulidad, la dureza de su corazón. Su pregunta no es porque están interesados, sino porque ya no creen. En nuestros días es igual. Hay quienes en un principio abrazaron la fe, o por lo menos eso parecía, pero luego, al pasar los años y como no ven que Cristo regresa y no ven sus juicios, ellos poco a poco se van alejando. Al principio pecan con cierto temor, después van aumentando su pecado y como nada pasa, siguen pecando hasta perder por completo el temor de Dios. Una vez alguien me dijo que él pensaba que era un consentido de Dios. Y cuando yo le pregunté por qué pensaba eso, la respuesta fue que aunque él pecaba, nada le pasaba. Esto hace ya algunos años. ¿Cuánto engaño hay en el corazón? Hermanos, el pecado es tan engañoso que incluso llegamos a pensar que somos buenos, pero nada más alejado de nuestra miserable realidad. Es muy conveniente para el pecador que Dios no exista y que si acaso existe sea un Dios inmoral. Así que estos burladores quieren vivir su desenfreno sin sufrir consecuencias. No quieren enfrentar la retribución por su extravío. Entonces ajustan y rebajan la verdad escatológica a su propia impiedad y a su propia condición pecaminosa. Estos burladores tenían su propia tesis y los burladores modernos tienen sus propias tesis. Así que aunque tengan apariencia de piedad, rápidamente se evidencia que solo es una fe externa, una santidad intelectual, un cristianismo meramente intelectual, una salvación en la mente pero no en el corazón. Ellos nunca tuvieron una relación verdadera con Cristo.
como han desechado la palabra de Dios, solo les quedan sus emociones y sus razones, y basados en esto, promulgan sus explicaciones, lo que nos lleva a nuestro tercer punto: el argumento de los burladores. Lean conmigo la parte B del versículo 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amados hermanos, estos falsos descansan su argumento pensando que Dios se ha olvidado de su creación, que Él no está actuando y sosteniendo a su creación. Su argumento es el uniformismo. Ellos creen que todo lo que ocurre en la creación desde el principio no ha cambiado, o todo lo que ocurrió no ha cambiado, que siempre ocurre así y que Dios no interviene. Así que estos falsos maestros dan a entender y enseñan que Dios se mantiene al margen de su creación. Con este argumento, lo que dicen realmente es: Dios no está presente en los asuntos de la tierra. Dios está ausente. A Dios no le importa. De manera que ellos afirman desde el principio de la creación, desde que los antiguos murieron, siempre ha sido igual. No necesitamos la palabra de Dios. Aquí tenemos nuestra experiencia, tenemos la historia. Además de nuestra experiencia, tenemos a los epicúreos, los que enseñan o enseñaban que como hay ausencia de Dios en la tierra, como Dios no interviene en los asuntos terrenales, entonces tampoco habrá un juicio universal. Hoy por hoy tenemos epicúreos modernos que enseñan exactamente igual. No habrá una destrucción de la tierra. No habrá un juicio divino que signifique una catástrofe universal. Así no funciona el universo. Nunca en la historia ha existido un juicio así y por lo tanto no tiene por qué haberlo ahora ni en el futuro. Por el contrario, todo el universo se mantiene igual desde que comenzó, dicen ellos. Es estático, no cambia. Es un universo que se rige por los esquemas de la evolución. En el pasado no ha habido ninguna devastación, entonces tampoco en el futuro la habrá. Dios no vendrá, siempre ha estado ausente. Él no irrumpirá nuestra tierra con un juicio maravilloso. De manera, hermanos, que ahí tenemos la fuente de los débiles argumentos de los burladores. No es la palabra de Dios, no son los dichos del Señor, son sus observaciones, son sus débiles experiencias y son sus filosofías huecas. Así que esas son las palabras de los burladores. Arrogantemente niegan el día del Señor. Prefieren no pensar en el día del juicio que llegará. Desprecian el llamado a la fe y al arrepentimiento. Odian pensar que deben rendir cuentas de todo lo que dijeron y de todo lo que hicieron. De lo que fueron, unos meros y simples que amaron el burlar y amaron la simpleza. Mofándose de la promesa del Señor, de la cual es la esperanza viva de la iglesia, preguntan con desdén y de su advenimiento, ¿dónde está? Así que desde muy temprano la iglesia tiene que presentar una defensa de la fe. Esto, por supuesto, nos lleva a nuestro cuarto y último punto: el inminente juicio que enfrentarán los burladores. Lean conmigo los versículos 5, 6 y 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, Pedro los llama ignorantes voluntarios. Los burladores, en su desespero por evadir el juicio, se esfuerzan para prescindir de la verdad sobre el juicio divino. Entonces rechazan deliberadamente las 2 hecatombes que sucedieron por intervención de Dios. Una fue la creación y subsistencia de la tierra, que surge o emerge del agua y que por el agua se mantiene. Y el otro, la destrucción por agua de los seres que habitaban esa tierra. En principio, la tierra Dios la crea entre 2 masas de agua. El Señor agrupa las aguas superiores en una gran bóveda que rodea toda la tierra. Y luego están las aguas subterráneas, distribuidas en mares, ríos y lagos. Así que ya estaba preparado el instrumento del juicio. Dios ya había dejado la tierra rodeada de agua por arriba y por abajo. Es decir, el mismo elemento por la cual fue creada la tierra y por la cual se sostenía, es el mismo elemento por la que fue destruida, tal cual como la cruz, tal cual como el sacrificio de Cristo y tal cual como el Evangelio. Los mismos elementos que servirán para salvar al remanente que Dios escogió desde la eternidad de los 4 puntos cardinales de la tierra, como representantes de la raza que Él una vez creó, serán los mismos elementos que servirán para condenar a todos aquellos que le rechazaron. Y Pedro dice que las 2 cosas las hizo Dios, tanto la tierra como el diluvio fueron obra del Señor. De manera que el apóstol refuta los argumentos de los burladores respecto de su falsa creencia escatológica. Él va de frente contra las afirmaciones de ellos que han dicho: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero no es así. Primero, la creación fue una sucesión de hechos que fueron a la manera de cataclismo. Ellos son hechos portentosos de Dios. Desde el primer día y hasta el 6º día, los cambios fueron de enormes proporciones. Y luego, después de esa primera tierra, viene una inundación de proporción mundial. Los cambios de la tierra fueron enormes. Pedro les dice: ustedes olvidan, ustedes han olvidado estas cosas, nada es igual, todo ha cambiado. Entonces el apóstol afirma que la tierra existe y que sigue existiendo porque es Dios quien la creó y es Dios quien la sostiene por su palabra, es decir, por la intervención divina. Así que Dios no solo es creador, sino también sustentador de su creación. Él es el que lo sostiene todo con su poder. Pero ahora el apóstol avanza en su argumentación contra los burladores, pues Dios no solo ha creado, no solo ha sustentado continuamente su creación, sino que además interviene para hacer juicio contra el pecador. Así que les dice que Dios ya ha intervenido en el mundo trayendo juicio con el diluvio. Ahora bien, burladores, si Dios ya ha intervenido la tierra con un cataclismo para hacer juicio y dejar convictos a los malvados,
¿Qué les hace pensar que no se vengará de ustedes? Pecadores, escuchen, ya Dios ha dado una pequeña muestra de lo que será la destrucción final. 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, experimentaron el impacto del fuego, experimentaron la justa ira y santa ira del Dios eterno. Ellas fueron destruidas con fuego, y así este mundo está reservado para el fuego, y los elementos ardiendo se fundirán. En la antigüedad, el mundo fue destruido por agua, pero fueron los seres vivos que perecieron. Las cosas inanimadas, aunque se afectaron y la tierra se fracturó, quedando con grandes fallas geológicas, aún así permanecen, aún así permanecieron y están hasta hoy. Pero en la segunda intervención divina, para el juicio universal, aún las cosas inanimadas, dice Pedro, serán destruidas, se fundirán, no habrá escapatoria alguna. Ese es el fin que les espera a los burladores, a los malvados, a los pecadores. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que nos está enseñando nuestro texto? Este texto afirma que Dios finalmente se vengará del pecador, que Dios callará la boca de los burladores y que todas las rodillas que no se doblaron voluntariamente ante Él serán quebradas y que esas lenguas burladoras al final tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, ¿quién es aquel que traerá el juicio? ¿Quién es aquel cuyo advenimiento espera la iglesia? ¿Y de quién es que estos burladores se están burlando? Judas responde que es el Señor que vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron, se burlaron contra Él. Así que Cristo es el juez eterno que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Finalmente, el texto mismo es un llamado al pecador. Escúchame bien, pecador. Hoy tú has sido expuesto ante esta verdad eterna del Evangelio. Yo te digo a ti, pecador, Cristo viene pronto. Su regreso es inminente cada día que pasa. Y la iglesia hoy está más firme que el día en que creyó. Pero tú, pecador, ¿dónde aparecerás y dónde estarás cuando Él regrese? Por tanto, te digo a ti, pecador, corre a Cristo hoy. Ven a la cruz del Calvario hoy. Reconoce que eres un pecador, un malvado impío, que eres un burlador que con tus hechos, con tus intenciones, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus emociones y con tus malvados deseos has rechazado el santo evangelio, lo único que te puede salvar de la ira venidera. Por tanto, ven hoy, pecador, a la cruz. Híncate, hazlo voluntariamente antes que tus rodillas sean quebradas. Confiesa tus malvados pecados. Confiesa todas tus obscenidades ante la cruz. Reconócete pecador ante el justo y santo Dios y suplica su misericordia. Suplica su perdón. Suplica su gracia. Suplica que Dios te conceda fe
para que puedas creer en Cristo. Mira, pecador, que si tú haces esto hoy con todas las fuerzas de tu ser, con todas las fuerzas de tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Amado Dios, gracias por tu santa palabra, por tu evangelio poderoso que ha sido esgrimido hoy. Te suplico, Señor, que salves y que te complazcas en salvar. Produce arrepentimiento y fe, Señor, en aquellos que han oído, no importa cuántos años lleven de ser evangélicos. Prodúceles arrepentimiento y fe, Señor. Prodúceme a mí arrepentimiento y fe. Concédenos la gracia, Señor, de estar postrados ante el santo y justo Dios, reconociendo nuestra miserable condición y suplicando su gracia, su perdón y su salvación, porque sabemos bien que tú no desecharás a un corazón contrito y humillado. Padre, oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien logró toda justicia en la cruz, haciendo todos los méritos requeridos para nuestra salvación. Así que oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.